Hola de nuevo a todos. En este video vamos a utilizar lo que es un puente de Winston en su configuración para corriente alterna para poder generar un PWM. ¿Por qué se podría utilizar esto? ¿Para qué se utilizaría? Consideremos que ese puente de Winston va a medir algún elemento, ya sea capacitivo, inductivo o también puede ser resistivo, y con él poder definir qué valor o a qué corresponde esa unidad o esa parte que se ha medido mediante ese sensor. Para este caso vamos a considerar que tenemos un puente de Wheatstone de Ca en el cual va a haber elementos resistivos y capacitivos. Una fuente de frecuencia constante que nos va a permitir generar una onda triangular que después compararemos para poder generar ese ancho de pulso y así poder llegar a medir la diferencia que existe entre la rama izquierda con la rama derecha de nuestro puente de Winston. Para hacer esto hay que considerar que su punto de equilibrio se viene representado por esta ecuación, en el cual tendremos 4 impedancias, 2 de ellas serán puramente resistivas y 2 de ellas serán elementos capacitivos. Por lo que vamos a tener que Z1 será considerada R1, Z2 como R2, mientras que el capacitor 1 corresponderá a Z3, el capacitor 2 a Z4. La fuente de alimentación para este caso no puede ser constante, por lo cual utilizaremos una señal de tipo pulso con un voltaje encendido de 5 volts, un periodo equivalente a los 5 kHz, que es 0.2 milisegundos, y un tiempo en alto de la mitad del periodo completo, equivaliendo al 50%. Con esto nosotros ya tenemos los primeros pasos para poder considerar elementos de resistivos capacitivos para nuestro puente de Winston. Ahora queda ver qué es cada cosa. Como habíamos quedado, o como se había mencionado, R1 vamos a considerar que va a ser igual a R2, por lo tanto, lo que es Z1 igual a Z2. Por su parte, Z3, como dijimos, va a ser la reactancia capacitiva, que es de menos J entre la frecuencia por C1, y Z4 va a ser igual a menos J entre mega C2. Con esta relación es fácil ver que la ecuación de equilibrio va a quedar en función ya sea Z3 o Z4, donde Z3 va a ser igual a la fracción de Z1 y Z2, pero como estas son iguales, se seguiría igual a 1, por lo tanto Z3 será igual a Z4, quedando entonces la ecuación de equilibrio para este caso de la siguiente forma, por lo cual es fácil notar que el valor de C1 tendrá que ser igual al valor de C2 para poder mantener el equilibrio en este circuito. Ahora, para efectos prácticos vamos a darle los siguientes valores, vamos a dejarlos con valores de 1000 ohms. C1 vamos de momento a ponerle un microfaradio y C2 también. Ya armado el circuito vamos a tener nuestro nodo A de voltaje en A y nuestro nodo de voltaje en B. Simulemos para observar qué es lo que sucede. Como podemos ver, el voltaje aproximadamente promedio nos da de 2.61 para el nodo A, mientras que para el nodo B, como pueden ver, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos observar la diferencia entre estos dos, tendremos que simplemente el punto de equilibrio se cumple y podremos trabajar con nuestro circuito. Ahora, ¿cómo convertir esto en un pulso de PWM?
Primero hay que observar que, como se puede ver, tenemos una señal triangular, esto debido al efecto de carga y descarga del capacitor. Y necesitamos seleccionar un capacitor que vaya a ser variable. Este capacitor variable puede ser ya sea C1 o C2, dependiendo hacia qué lado queremos que se mueva nuestra diferencia. Aquí, afortunadamente, nos permiten crear ciertas ecuaciones, por lo cual vamos a considerar que C1 va a ser el producto de ese valor inicial de 1 microfaradio por un factor X. Este factor X vamos a considerar que va a ir desde 0 a 1. Es decir, que su mínimo valor sería 0 microfaradios, aunque no se puede, y su máximo valor sería 1 microfaradio. Podemos jugar con este valor haciéndole desde un rango desde menos, bueno, un valor negativo no se puede, pero desde un valor de 1 a 10, de 2 a 5, dependiendo como quieran que esto se mueva. Pero para nosotros poder modificar este valor y ver lo que pasa, hay que configurar cuánto va a valer esta X. Por lo tanto, nos vamos a la parte de parámetros para definir que el valor de X va a ser igual. Inicialmente vamos a dar un valor de 0.5. Esto se coloca cualquier lugar de nuestro esquemático. Y recordemos que esto se tiene que poner entre llaves. Con esto pues vamos a saber que va a ser la mitad de 0.5. Entonces, para observar simplemente qué es lo que sucede con este voltaje de A, volvemos a simular. Y como pueden ver, se va a mantener aparentemente el promedio. Lo que cambia es el voltaje RMS, pero van a existir picos más grandes o rizos de voltaje, en este caso en el capacitor, más grandes en comparación de los que hay con el voltaje en el nodo B. Aprovechando este tipo de situación, nosotros podremos generar una diferencia y poder cambiar o modificar una señal para generar un pulso de PWM. Para hacer esto vamos a ocupar amplificadores operacionales. Vamos a utilizar los amplificadores, el que viene por, bueno, el de uso universal o general para este caso. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Como necesitamos medir la diferencia de estos dos, vamos a configurar nuestro primer operacional como un diferenciador o un restador. Por lo cual, el restador tiene la configuración de dos resistencias de entrada, la resistencia de realimentación y la resistencia aterrizada por la parte del nodo positivo. Primero vamos a poner valores idénticos en cada una de las resistencias. Esto quiere decir que la ganancia de nuestro operacional será simplemente de 1. Recuerden que la ganancia será modificada por R5 y R6 en este caso. Hay que alimentar nuestro circuito. Si lo que nosotros queremos es modificar un pulso, podríamos aquí solo alimentar con voltaje positivo, pero como también va a existir elementos negativos cuando el voltaje que haya de este lado, del lado derecho, sea mayor que este, entonces nos conviene alimentar con tanto voltaje positivo como negativo. Ahorita para efectos simplemente prácticos, solo le vamos a dejar de 5 volts. Le ponemos su respectiva tierra. Y vamos a ponerle una etiqueta al voltaje de salida de nuestro operacional. Simulemos y observemos qué es lo que sucede. Aquí ya habíamos visto que el voltaje de A en los picos son mayores que igual que el voltaje de B. Veamos cómo nos da la salida. La salida, como podemos observar, hay una diferencia entre esto, entonces va a estar variando entre un voltaje positivo y negativo. Si nosotros quisiéramos evitar este voltaje negativo, podríamos a lo mejor quitar esto, pero no nos conviene, ya que lo que estamos buscando es utilizar como tal toda esta señal triangular para generar nuestro PWM. Por lo tanto, vamos a empezar a aumentar. Necesitamos tener un poquito más
de rizo. Y vamos a mandar a ver hasta los 5K y ver cuál es el mayor rizo disponible. Como pueden ver, ya estamos cerca de la saturación. Podría ser dejarlo en ese valor de 5K, pero hay que también observar qué pasa con el parámetro cuando vale 1. Volvemos a simular. Y como pueden ver, estamos en microvolts y se empieza a saturar. Vayamos a 0.5. Y bueno, ya teniendo nuestra señal, aún con voltaje positivo o negativo, nosotros ya podríamos utilizar esto para comparar con algún otro nivel de voltaje y poder generar nuestro PWM. Ya tenemos nuestra señal triangular. Vamos a utilizar otro operacional, pero en modo comparador. Y recuerden que el modo comparador va a ser la señal de entrada comparada con una referencia. Esa referencia vamos a darla con una fuente de alimentación y una fuente de alimentación o sacarla de la misma fuente que ya tenemos, pero por comodidad este sí lo vamos a alimentar solamente con voltaje positivo para que nos dé una señal de PWM de 0 a lo máximo que son 5 volts. Recuerden que el comparador es un voltaje de saturación a la salida, ya sea positiva o negativa. Conectamos y utilizaremos otra pequeña fuente solo para dar esa referencia. Hay que utilizarla con un valor aproximadamente de 0.2, 0.1 para poder comparar con lo que viene siendo el, el mínimo que podríamos llegar a tener, que aquí aproximadamente es 82 milivolts. Entonces más o menos es lo que vamos a estar utilizando. Un poquito más, vamos a darle 0.1. Y conforme este valor se vaya moviendo, manteniendo este voltaje constante, nosotros podríamos tener pues, lo que es ya una señal de PWM a la salida. Alimentamos, aterrizamos a tierra y veamos qué es lo que sucede. Okay. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Como pueden ver, aquí se va viendo un ciclo definido. Vamos a reducir hacia el valor mínimo. Y ya se ve un poco más grande. Vamos a aumentar. Si no notamos cambio, había que modificar la ganancia para empezar a observar qué es lo que sucede. Por ejemplo, cuando tenemos el valor de 1, simplemente la señal de salida, en este caso, pues se mantiene en microvolts, o sea, es prácticamente 0. Pero vamos a cambiar porque está en un punto de equilibrio. Vamos a cambiarle a 0.9. Ok. Aquí en 0.9, como podemos ver, ya no alcanza a poder comparar con este punto 1. Probablemente habrá que o bajarlo o aumentar la ganancia aquí. Vamos a ver con punto 8. Pasa exactamente lo mismo. Con punto 7. Ya se empieza, ya hay un cambio. Como pueden ver, el ciclo es más pequeño que lo que tendríamos con punto 6. Ligeramente más pequeño. Este ya empieza a aumentar. Si ustedes desean ver como la frecuencia, pues podemos más o menos medirla. Nos está dando una frecuencia de 15 kHz. Considerando que hay 5 a la entrada, pues ya eso dependerá el porcentaje de ancho de pulso en alto que tiene.
Volvemos a modificar para observar ese cambio. Punto 7. Medimos. Un poquito por acá. Vean, aquí ya se va hasta 22 kHz, entonces va haciéndose más pequeño cada vez. Pero pues tenemos el problema de que punto 1 ya no alcanza hacia punto 9 el parámetro aquí de X, llegando casi al límite. Vamos a incrementar entonces el valor de nuestra ganancia. Cambiemos este parámetro a punto 9, esperando que ya nos permita. Como pueden ver, todavía no. De hecho, ya se ve que está llegando, pero pues el parámetro simplemente la diferencia que existe aquí cuando está cerca de 1 no se alcanza a comparar con este punto 1, por lo tanto pues eh, es muy complicado de llegar a medir. Para esto pues simplemente podemos checar esto, vemos su valor RMS 91, 29, pues quiere decir que todavía tenemos que estar más abajo. Esta fuente tendría que ser no de 100 milivolts, sino a ver 0.08 milivolts. Y ahí tendría que poderse observar. No, todavía no. No se alcanza a comparar. Tenemos todavía un voltaje más pequeño. Ahí ya. Esto se puede solucionar aumentando la ganancia aquí para poder aumentar el voltaje aquí. Pero pues eso involucraría que también aumentar estas fuentes, porque de lo contrario pues se saturaría este circuito y ya no podríamos. Entonces de esta manera se puede llegar a observar ese cambio en esta capacitancia y poder utilizar el periodo en alto para poder llegar a controlar ya sea un motor, una lámpara o cualquier otro elemento que requiera ser modificado, cualquier actuador que requiera ser modificado. Como les dije, vamos a meter nomás punto 1 para ver cuál es el máximo por ahí pulso. Y pues está cerca del 50%. Esas variaciones van a depender también del máximo pulso que tenemos aquí en nuestra frecuencia de entrada. Esto quiere decir que aquí si nuestra frecuencia de entrada tiene un periodo alto de 70%, debería de acercarse a ese 70% en este caso. Vamos a medir simplemente para ver cuánto es lo que da. Sí, casi el 50%, 9.88 kHz, la mitad de los 5 kHz en frecuencia son 10, entonces tendremos casi el 50% cuando el capacitor se encuentra en lo más cercano a cero, dependiendo de esa variación. Regresamos a 1 y pues aquí ya tenemos orden de microvolts que ya se podrían considerar simplemente 0 y pues no hay un valor que podría ser medido en estos casos. De esta forma se puede utilizar circuitos de este tipo a condicionar esa señal, ya que en frecuencia es un poco más difícil de medir, pero poder seguir trabajando con esa frecuencia y al final obtener un pulso de PWM que nos permita utilizar esas variaciones para controlar diversos tipos de elementos. Y bueno, esto es todo en esta ocasión. Adiós.